Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ingrid Pamela Ochoa Palafox, del cuarto semestre de Ingeniería Industrial del Grupo Y. Hoy hablaremos de la materia de control estadístico de la calidad impartida por el profesor Juan Morales. Unidad 2. Gráficas de control para variables. Gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Aquí tenemos una imagen que vendría siendo una muestra de lo que viene siendo el límite de control superior, que lo tenemos de aquí arriba, la línea central, que es esta línea verde, y el límite de control inferior, que se encuentra en la parte de abajo. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y representa solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control muestran un patrón no aleatorio, indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Punto número 1. Demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Punto número 2. Verifica que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Punto número 3. Evalúe la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del proceso. Punto número 4. Comunica el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuándo su proceso está fuera de control. Los límites de control son líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en 3 desviaciones estándar, arriba y debajo de la línea central. Aquí, como lo muestra en nuestra imagen, como les comentaba anteriormente, nuestros límites de control vendrían siendo estos: el límite de control superior, el inferior y la línea central. Línea central de una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. No confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Variación por causas comunes
y la variación por causas especiales. En cualquier proceso, ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Ejemplos de variaciones por causas comunes y por causas especiales. Tenemos nuestro siguiente recuadro con nuestro proceso, la causa común de variación y la causa especial de variación. Nuestro primer proceso, hornear un pan. Nuestra causa común de variación es el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. La causa especial de variación, al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, se puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Proceso número 2. Registrar información de contacto del cliente. Causa común de variación. Un operador experimentado comete un error ocasional. Causa especial de variación. Un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingresos de datos. Proceso número 3. Moldeado por inyección de juguetes de plástico. Causa común de variación. Ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultan en las variaciones menores en la resistencia de los productos de lote a lote. Causa especial de variación. Cambiar a un proveedor de plástico menos fiable lleva a un cambio inmediato en la resistencia y consistencia de su producto final. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba 1. Un punto más de 3 sigma con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de la falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1, para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Prueba 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Prueba 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Prueba 4. 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de la variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa a la prueba 4, significa que el patrón de variación es predecible. Prueba 5. Dos de cada 3 puntos más de 2 sigma con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 6. 4 de cada 5 puntos más de 1 sigma con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso.
Prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro de un sigma con respecto a la línea central, en cualquiera de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central de muy de cerca. Prueba 8. 8 puntos consecutivos más de un sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. Tipos de datos para gráficas de control. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos, datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, uno binomiales y dos de Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir dos categorías pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud o el peso de la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de caja de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes, al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Datos de proceso sobre atributos, datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una descoloración y 2 tirones.
3 defectos. Datos del proceso sobre atributos, datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestradas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Definition: Statistical process control is the application of statistical methods to analyze and control the variation of a process required data for SPC to learn when or process have changed. Monitor a process to make sure that its output doesn't get any worse. Understand what happened if our process improves so that we can duplicate in the future. SPC stands for Statistical Process Control. Too often these techniques are applied to obvious product characteristics instead of inputs process characteristics. Often monitoring if output is a necessary first step, but input control is the goal. Measurement systems are critical to proper data analysis. Measurement variation must be understood and in statistical control before application of SPC. Measurement variation must be a small fraction of the total process variation in the process data. Impacto de la medición en SPC. Los estudios R&R del sistema de medición se realizan para demostrar que la variación medida es real y no un resultado del sistema operador de medición. Por ejemplo, si tenemos una medición de 1.000 más menos 0.001 pulgadas, un error del calibre del 30% significaría que se pueden atribuir hasta 0.0003 pulgadas de variación al método de medición. Eso significa que una parte que mide 1.0008 pulgadas dentro de la tolerancia podría medir 1.0011 pulgadas fuera de la tolerancia como resultado de error de calibración. El error de calibrador debe ser el 20% de la tolerancia o menos. Prevention versus detection. In the past, manufacturers depend on inspection to screen on non-conforming product. This process produces rework and scrap. Inspection does not increase quality, it only affects customer annoyance. SPC is a feedback system, parts of the process control feedback system. The process, the way the 5Ms, main machines, materials, methods, and modern nature work together to produce the output. Information
about performance, the ideal information to be gathered is about the inputs, although some benefit is obtained from monitoring the outputs. SPC is the vehicle for communicating information about changes in inputs or outputs. Action on the process. Actions on the input should be taken to prevent output variation. The effect of the action should be monitored and further action taken is if necessary. Action on the product. Least economical method required sometimes when the output does not consistently meet customer requirements. Required sometimes to verify effectiveness of action on the process. Control charts. Control charts are used to assess process variation and their source and the monitor, control and improve process performance over time. A control chart focus attention on detecting and monitoring process variation over time. Distinguish special causes of variation from common cause of variation. Serves as an ongoing control tool for a process. Helps in process improvement activities by showing when a process is performing well and when it's out of control. Provides a common language for discussion process performance. Análisis de capacidad. La capacidad de proceso se mide para determinar las posibles tasas de defectos e identificar las oportunidades de mejora. Ayuda a determinar si ha habido un cambio en el proceso. Límites de especificación. Los límites de especificación inferior y superior definen la visión del cliente de la extensión, rango aceptable de un atributo de producto o resultado de proceso. The CP sample process capability. The process variation exceeds specification and detectives are being made. The process is just meeting specification 0.3%. The defectives are estimated to be made more if the process is not centered. The process variation is less than specification, however, detectives might be made in the process is not center of the target value. CPK process capability. CPK 1 then not conforming products are being made. CPK 1 then 99.7% or more of the products of the process will be within specification limits. Gráficas de control para variables. Gráficas XR. Puede utilizar la gráfica XR cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño de su subgrupo es 9 o más, utilice la gráfica XS. Una gráfica XR grafica la medida del proceso, gráfica X, y el rango del proceso
gráfica R, a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos llamados a la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R, porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Ejemplo, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de las máquinas en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos, en los cuales se tomó la temperatura a 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Nos vamos a ir a Minitab con los datos que nos proporcionan. Aquí tenemos ya nuestros datos, nos dicen lo que son los días, las máquinas y las temperaturas. Nuestro ejercicio nos dice que son 125 días consecutivos en los cuales se tomó una temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Entonces nos vamos a confirmar y vemos los 125 días y el total de las 125 lecturas. Para continuar nos vamos a ir al menú de estadística, vamos a seleccionar gráficas de control, tenemos varias opciones, tenemos gráficas de variables para subgrupos, gráficas de variables para valores individuales, gráficas de atributos, gráficas de tiempo ponderado, etc. En este caso vamos a utilizar nosotros las de gráficas de variables para subgrupos. En este caso, como nuestro subgrupo es menor a 8, vamos a utilizar lo que es la gráfica XR. Tenemos aquí en la primera opción todas las observaciones para una gráfica están en una columna o que las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas. En este caso vamos a seleccionar para que estén en una columna. Luego vamos a seleccionar lo que queremos analizar, que es la temperatura. El tamaño de los subgrupos, en este caso, es de 5. En etiquetas vamos a ponerle un nombre. Sería gráfica X, gráfica de control XR. Impresión. Ok,
tenemos que nuestro límite superior es igual a 7.803, nuestro R igual a 3.690 y nuestro límite inferior igual a 0. Y así nos queda lo que es nuestra gráfica es XR para lo que viene siendo la temperatura de máquinas de impresión. Y vamos a continuar. Aquí tenemos ya nuestro ejercicio que nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas que requiere analizar si el nivel de succión, que es la presión de vacío medido en megapascales, de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Vamos a abrir los datos. Okay, nos está diciendo que en total fueron 750 muestras y 125 días y 6 mediciones por día. Entonces lo podemos observar aquí. Tenemos en nuestro día 1 las 6 mediciones. Nuestro día 2 también tenemos 6 mediciones. Para el día 3, 6 mediciones. Día 4, 6 mediciones. Y así sucesivamente. Nuevamente nos vamos al menú de estadística. Seleccionamos gráficas de control y gráficas de variables para subgrupos. Gráfica XR. Entonces vamos a seleccionar todas las observaciones para una gráfica, estén en una columna. En este caso vamos a seleccionar succión de presión de vacío. Nuestro tamaño del subgrupo en este caso fue de 6. Ahora vamos a poner el nombre de nuestra etiqueta, que sería gráfica de control XR, nivel de succión de vacío. Vamos a dar clic en aceptar. En opciones de barra XR nos vamos a ir a la pestaña de pruebas. Por default solamente nos selecciona una prueba. Vamos a seleccionar las demás pruebas para tener mejores niveles de control. En este caso, como anteriormente lo mencionamos, sería un punto mayor a 3 desviaciones estándar desde la línea central, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, 6 puntos consecutivos todos ascendentes o todos descendentes, 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo, 2 más 1 puntos mayor a 2 desviaciones estándar desde la línea central, mismo lado. 4 de 4 más 1 puntos mayor a una desviación estándar desde la línea central, mismo lado. 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar de la línea central, cualquier lado. 8 puntos consecutivos mayor a una desviación estándar desde la línea central, cualquier lado. Y vamos a dar clic en aceptar y aceptar. Tenemos ya nuestra gráfica. Tenemos nuestra gráfica X para las medias y la gráfica R para los rangos. Aquí podemos seleccionar, ya que seleccionamos pues todos los demás puntos para lo del control, encontramos que tenemos puntos que se alejan, que tienen las desviaciones de color, de color rojo. En este caso aquí las tenemos para lo que viene siendo la media. Y en el rango también encontramos 2 puntos de color rojo que tienen cierta desviación, que nos dice que las pruebas que fallaron fueron igual a 2. Entonces podemos decir que no se encuentra tanto bajo control, ya que tenemos ciertas desviaciones fuera de los puntos. Aquí podemos ver que vemos un punto que sale de lo que viene siendo nuestro límite inferior.
Y de esta manera nos queda la gráfica de control XR para lo que viene siendo el nivel de succión de vacío. Gráficas de control para variables gráficas XS. Puede utilizar la gráfica XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño de su subgrupo es 8 o menos, utilice la gráfica de XR. Una gráfica XS grafica la media del proceso, gráfica X, y la desviación estándar del proceso, gráfica S, a lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XS para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes en un hospital a lo largo del tiempo. Gráficas XS. Las gráficas X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos, en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Vamos a ir a nuestros datos. Entonces, aquí podemos ver que el tamaño de nuestro subgrupo es mayor a 9. Aquí tenemos ya lo que son nuestros datos. Tenemos el total de días, las máquinas y nuestra temperatura. Dice que son 1250 lecturas. Y aquí lo podemos corroborar. El día 1 podemos ver que se tomaron las 25 muestras. El día 2 también. Y así sucesivamente con los demás días. Nos vamos a ir a estadística, gráficas de control y gráficas de variables para subgrupos. Ya que nuestro tamaño de subgrupo es mayor a 9, ahora vamos a seleccionar lo que es la gráfica XS. Vamos a seguir trabajando con todas las observaciones para una gráfica, están en una columna. Ahora vamos a seleccionar temperatura. Nuestro tamaño de subgrupo es de 25. Etiquetas vamos a ponerle gráfica de control XS. Vamos a darle clic en aceptar. Ahora le vamos a dar en opciones de X, de barra de
X barra S. Vamos a ir a pruebas. Nuevamente, pues por default nos seleccionan solamente la primera prueba. Vamos a seleccionar todas para mayores controles. Vamos a interpretarlo pues de la siguiente manera. Un punto mayor a 3 desviaciones estándar desde la línea central, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, 6 puntos consecutivos todos ascendentes o todos descendentes, 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo, 2 de 2 más 1 puntos es mayor a 2 desviaciones estándar desde la línea central, el mismo lado, y 4 de 4 más 1 puntos mayor a una desviación estándar desde la línea central, mismo lado, 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar de la línea central, cualquier lado, 8 puntos consecutivos mayor a una desviación estándar desde la línea central de cualquier lado. Vamos a darle clic en aceptar y en aceptar. Ya tenemos nuestra gráfica. Como podemos ver, tenemos nuestra gráfica X para X y nuestra gráfica S. En total fueron 50 días de las pruebas que se realizaron en las máquinas. Tenemos y de igual manera nuestra segunda gráfica. En cada día pues se realizaron 25 mediciones. Para el día 1 nos dice que fueron 23.634 y así. Tenemos que nuestra línea central es de 23.567. Para el día 1 tenemos una media de la muestra de 23.634. Para el día 2 una media de la muestra de 23.700. Para el día 3 igual a 23.855 y así sucesivamente. Como podemos ver, tenemos un punto que se sale de nuestro límite inferior, lo que significa que pues no está bien. Tenemos un límite superior igual a 24.89, X igual a 23.567, nuestro límite inferior igual a 23.44. En nuestra segunda gráfica tenemos un límite superior igual a 1.2362, S igual a 0.8714 y nuestro límite inferior a 0.4865. A diferencia de nuestra primer gráfica, pues podemos ver que aquí sí se tiene todo bajo control. Y vamos a continuar. Bueno, así quedó nuestra gráfica de control XS de la temperatura de máquinas de impresión. Ahora vamos con el ejercicio que dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión de 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Vamos a ver nuestros datos. Una vez abierto nuestro archivo, pues tenemos nuestros datos de los días, las máquinas y la succión de presión de vacío. Son 25 mediciones en el día 1, día 2 igual, día 3 lo mismo y así sucesivamente. Nos vamos a ir nuevamente al menú de estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y nos está pidiendo que hagamos realizar una gráfica de control XR.
Nuestro tamaño de subgrupo nos dice que es de 25. Etiquetas es gráfica de control. Succión. Tenemos que nuestro día 1, el rango de la muestra es igual a 0.1753, nuestro día 2 0.2554, nuestro día 3 0.2105, nuestro día 4 0.1902, nuestro día 5 0.2053, el día 6 .1428, 7.1910, 8.1855, 9.1986, 10.2127, 11.2319. Vemos que bajó en nuestra medición el día 12 a .1512, el día 13.1817, día 14.2117, día 15.1641, día 16.1893, 17.1783, 18.1784, 19.1754 y así sucesivamente con los demás. De este modo tenemos en total de datos de nuestra gráfica de control XR es la succión presión de vacío. Vamos a continuar. En estadística, se dice que un proceso es estable o está en control cuando las únicas causas de variación presentes son las de tipo aleatorio. En esta condición, se pueden hacer inferencias con respecto a la salida del proceso, esto es, la característica de calidad que se esté midiendo. En cambio, la presencia de causas especiales o asignables hace que el cambio el proceso se desestabilice, impidiendo la predicción de su comportamiento futuro. Con base en la información obtenida en intervalos determinados de un tiempo, las gráficas de control definen un intervalo de confianza. Si su proceso es estadísticamente estable, el 99.73 de las veces el resultado se mantendrá dentro de ese intervalo. La estructura de las gráficas contiene una línea central LC, una línea superior que marca el límite superior de control LCS y una línea inferior que marca el límite inferior de control LIC. Los puntos contienen información sobre las lecturas hechas, pueden ser promedios de grupos de lecturas o sus rangos, o bien las lecturas individuales mismas. Los límites de control marcan el intervalo de confianza en el cual se espera que caigan los puntos. Las gráficas de control comúnmente son utilizadas para monitorear el control estadístico del proceso o SPC por sus siglas en inglés. Esta última herramienta, así como el APQP, PPAP, AMEF y MSAP
A. Pertenecen al grupo de herramientas conocidas como Core Tools del sector automotriz, que es un requerimiento del ISO TS 16949. Tenemos también nuestras fuentes de variación en un proceso. Número 1 son las causas asignables o especiales, que son las causas asignables o especiales son los factores esporádicos que destabilizan el sistema. Su identificación es inmediata y fácil. Causas comunes o naturales. Son los factores que afectan en poco la variabilidad del sistema. Su presencia es aleatoria y no son de fácil detección. Generalmente están relacionadas con aspectos administrativos. Gráficas de control de variables para datos de subgrupos. Cada punto en la gráfica representa a un subgrupo, es decir, a un grupo de unidades producidas en las mismas condiciones. Por ejemplo, usted desea graficar una medición particular de su proceso. Si recoge y mide 5 partes cada hora, el tamaño de su subgrupo debería ser 5. Las gráficas de control de variables para subgrupos o incluyen X barra R, S y zona. Y tenemos aquí la imagen parecida a nuestras gráficas anteriores en nuestros como lo mostramos en nuestros ejercicios, que tenemos nuestro límite superior, nuestra media y nuestro límite inferior. Aquí tenemos nuestros datos dispersos y tenemos también lo que viene siendo los datos de los días y las medidas de la muestra. Gráfica X barra. Grafica la medida del proceso en el tiempo. Utilícese para rastrear el nivel del proceso y detectar la presencia de causas especiales que afecten la media. Tenemos aquí en esta imagen pues lo que viene siendo el límite superior también, nuestro rango y el límite inferior. Aquí tenemos la muestra y el rango de lo que viene siendo también el rango de la muestra. La gráfica R grafica el rango del proceso en el tiempo. Utilícese para rastrear la variación del proceso y detectar la variación inesperada. Gráfica R. Grafica el rango del proceso en el tiempo. Utilícese para rastrear la variación del proceso y detectar una variación inesperada. La gráfica S grafica la desviación estándar del proceso en el tiempo. Utilícese para rastrear la variación del proceso y detectar una variación inesperada. Los gráficos de control ayudan en la detección de modelos no naturales de variación en los datos que resultan de procesos repetitivos y dan criterios para detectar una falta de control estadístico. Un proceso se encuentra bajo control estadístico cuando la variabilidad se debe solo a causas comunes. Si bien se sabe, los sistemas y procedimientos no se pueden controlar al 100%, afortunadamente. A controlar al 100%. Afortunadamente se encuentra con los gráficos de control que vienen siendo de gran ayuda para saber a ciencia cierta en qué estado se encuentra nuestro proceso o sistemas y así poder reparar cualquier deficiencia. ¿Para qué sirve un diagrama de control entonces? Punto número 1. Con lo que hemos detallado hasta el momento ya tenemos varios beneficios definidos. Análisis de proceso. Puede que nunca se haya hecho un control estadístico de proceso. Un análisis con gráfico de control, donde estableces los límites de control, te permitirá analizar ese proceso y determinar qué es lo normal en él, cuando algo no está bien o si ha mejorado o empeorado a través del tiempo.
Un proceso analizado con esta herramienta es un proceso controlado, que es precisamente el segundo beneficio. Punto número 2. Control de proceso. Conoces el comportamiento del proceso, es estable, se mantiene, qué tan frecuente se sale de control. Eso te permite intervenir sobre el proceso para mejorarlo. Este a continuación es el tercer beneficio. Mejoramiento del proceso. No basta analizar y controlar un proceso, es necesario mejorarlo. Con el diagrama de Shewhart identificamos dónde se generan las fallas y tenemos datos de entrada para hacer análisis de causas en aras de plantear soluciones a las fallas. Hacen uso de estadísticas obtenidas a partir de datos tales como la longitud o grosor de un elemento. En los gráficos de control por variables es posible medir la característica de calidad a estudiar. En estos casos es conveniente describir la característica de calidad mediante una medida de tendencia central, usualmente la media muestral y una medida de su variabilidad, usualmente el rango a la desviación estándar. Las gráficas de control por variables son más sensibles que los gráficos de control por atributos, razón por la cual son capaces de avisarnos de posibles problemas de calidad incluso antes de que estos sean ya relevantes. Miden una característica continua, es decir, que puede tomar infinitos valores dentro de un intervalo. El más utilizado en control de calidad es el gráfico XR, que registra la medida del proceso y el recorrido o rango de cada muestra, y se utiliza para controlar y analizar un proceso empleando valores relativos a la calidad del producto, tales como temperatura, peso, volumen, concentración, etc. En su construcción es necesario elaborar un gráfico para los valores medio muestrales y otro gráfico para los recorridos. El primero indica si existen cambios en la tendencia central de un proceso y el segundo. Tipos de gráficas de control. 1. Gráfica de control de variables. Gráfica XR, promedios y rangos. Gráficas XS, que son para los promedios y la desviación estándar. La gráfica X-R para las medianas y los rangos. La gráfica XR, lecturas individuales y rango. 2. Gráficas de control por atributos. La gráfica P, porcentaje de unidades o procesos defectuosos. La gráfica NP, número de unidades o procesos defectuosos. Gráfica C, número de defectos por área de oportunidad. La gráfica U, porcentaje de defectos por área de oportunidad. Conclusión. Las gráficas de control sirven para 1. Determinar el estado de control de un proceso. 2. Diagnostica el comportamiento de un proceso en el tiempo. 3. Indica si un proceso ha mejorado o ha empeorado. 4. Permite identificar a las dos fuentes de variación de un proceso. 5. Sirve como una herramienta de detección de problemas. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Este tema es de la unidad número 2, gráficas de control para variables de la materia control estadístico de la calidad. Muchas gracias.